Hola a todos mis queridos amantes de las telenovelas turcas y de las historias que nos roban el aliento. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una entrega que promete ser explosiva, llena de giros inesperados y sobre todo con un nombre que resuena en todos los rincones del corazón de los fanáticos, La Casa Rosa. Si han leído bien y si han estado siguiendo las últimas novedades de nuestras series favoritas, sabrán que este lugar, la Casa Rosa, se está convirtiendo en el epicentro de algo monumental. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a la sorpresa más grande de Atay en la Casa Rosa. Prepárense porque lo que se viene es para quedarse sin palabras. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta vorágine de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí es donde desgranamos las tramas más jugosas y les traemos toda la información que necesitan para estar al día. No se queden fuera de esta comunidad que crece cada día. Bueno, como les adelantaba, el título lo dice todo, La Casa Rosa. Este lugar, que quizás para algunos es solo un escenario más en nuestras queridas teleseries turcas, está a punto de ser testigo de un acontecimiento que va a sacudir los cimientos de la narrativa. Y cuando hablamos de la sorpresa más grande de Atay, estamos hablando de un personaje que, seamos sinceros, nos ha dado muchísimo de qué hablar. Atay, con su complejidad, sus decisiones a veces cuestionables y sus momentos de pura vulnerabilidad, siempre es un foco de atención. Pero esta vez parece que ha orquestado algo o le ha sucedido algo que va a dejar a todos boquiabiertos. La pregunta clave es, ¿qué es exactamente esta sorpresa? ¿Es un secreto revelado? ¿Una decisión drástica? ¿Una aparición inesperada? Las especulaciones están a la orden del día, y en este vídeo, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos de hipótesis y rumores. Para empezar, es fundamental entender el contexto. La Casa Rosa no es solo una edificación física, es un símbolo. En muchas historias, los escenarios adquieren un peso emocional y narrativo que trasciende su simple existencia. La Casa Rosa, dependiendo de la serie en la que se ubique, puede representar seguridad, amor, pero también conflictos, traiciones y, sí, grandes revelaciones. Si pensamos en las tramas que suelen girar en torno a estos lugares emblemáticos, es muy probable que la sorpresa de Atay esté intrínsecamente ligada a los personajes que frecuentan este espacio, a las relaciones que allí se forjan o se rompen, y a las decisiones que se toman bajo su techo. ¿Podría ser que la Casa Rosa sea el lugar donde Atay finalmente confiese algo que ha estado ocultando? O quizás, es donde alguien más descubre su secreto más guardado. La intriga es palpable, ¿verdad? Vamos a analizar un poco a Atay como personaje. A lo largo de sus diversas apariciones en televisión, hemos visto a Atay pasar por diferentes etapas. Dependiendo de la serie, puede ser un protagonista romántico empedernido, un hombre atormentado por su pasado, o incluso alguien con un lado oscuro que lucha por salir a la luz. Esta versatilidad es precisamente lo que hace que sus acciones sean tan impredecibles y, por ende, sus sorpresas tan impactantes. Si Atay es un personaje que tiende a la impulsividad, quizás la sorpresa sea una decisión precipitada que tenga consecuencias enormes. Si por el contrario es un estratega, entonces la sorpresa podría ser el resultado de un plan cuidadosamente elaborado que se revela en el momento más inesperado, y la Casa Rosa es el escenario perfecto para su desenlace. Consideremos también las relaciones de Atay. Las sorpresas más grandes casi siempre involucran a las personas que nos importan. ¿Está esta sorpresa relacionada con su pareja? ¿Con su familia? ¿O quizás con un rival inesperado que emerge en la Casa Rosa? Las dinámicas de poder, los amores prohibidos, las lealtades puestas a prueba, todo esto puede ser catalizado por un evento significativo que tiene lugar en un espacio tan cargado de potencial. Imaginen a Atay, en medio de una reunión familiar en la Casa Rosa, o en una cita romántica bajo sus balcones, y de repente, algo sucede que cambia el curso de todo. La tensión dramática que eso generaría sería altísima. Ahora, pensando en la propia naturaleza de la sorpresa más grande, esto implica que Atay está involucrado activamente, o que el evento es de una magnitud tal que él, por su posición o su importancia en la trama, se convierte en el centro de la misma. Podría ser algo que él mismo hace como un sacrificio inesperado, una revelación de su verdadera identidad, o un acto de valentía que nadie esperaba. O alternativamente podría ser algo que le sucede a él,
algo que lo pone en una posición vulnerable o lo obliga a enfrentar sus miedos más profundos. 2. Y la Casa Rosa es el telón de fondo para esta catarsis. Para ilustrar un poco mejor, pensemos en algunos escenarios posibles, sin revelar spoilers de ninguna serie específica, claro está, pero para que se hagan una idea del tipo de sorpresas que suelen ocurrir. Podría ser que Atai haya estado guardando un secreto de su pasado que sale a la luz, y la Casa Rosa es el lugar donde se enfrenta a las consecuencias, quizás ante la persona que más ama o más le teme. O tal vez Atai descubre algo crucial sobre el pasado de la Casa Rosa, algo que cambia la percepción de todos los habitantes sobre este lugar y sobre sí mismos. Imaginen que se revela un tesoro escondido, una verdad ancestral, o incluso una conexión oculta entre personajes que creíamos ajenos. Otra posibilidad, y esta es bastante común en las telenovelas turcas, es que la sorpresa tenga que ver con un embarazo inesperado, una propuesta de matrimonio que llega en el momento menos pensado, o una reconciliación que parece imposible. Pero si hablamos de la sorpresa más grande, estamos hablando de algo que va más allá de lo rutinario. Quizás Atai, después de mucho tiempo escondiendo su verdadera naturaleza, decide dar un giro radical a su vida y anuncia una decisión que afecta a todos los que le rodean en la Casa Rosa. Podría ser que decida abandonar su vida de excesos, o que revele una vocación secreta que lo aleja de todo lo conocido. Y no podemos descartar la posibilidad de que la sorpresa sea de índole legal o financiera. En muchas tramas, los personajes se enfrentan a herencias inesperadas, deudas ocultas, o la ruina financiera. Si la Casa Rosa está relacionada con un patrimonio, o si Atai tiene intereses en ella, una sorpresa en este ámbito podría ser muy devastadora o, por el contrario, sumamente beneficiosa, cambiando las vidas de todos los involucrados de la noche a la mañana. Pero lo que más intriga es cómo la Casa Rosa se convierte en el epicentro de esto. ¿Por qué ese lugar en particular? ¿Tiene la Casa Rosa alguna connotación especial para Atai o para la trama en general? Quizás sea el lugar donde se encuentra la clave para desvelar el misterio, o donde se produce el encuentro decisivo entre personajes clave. A veces un objeto, un documento o incluso una simple conversación en un lugar específico pueden desencadenar eventos de proporciones épicas. La Casa Rosa podría albergar un objeto que Atai necesita para completar su plan, o un secreto que está esperando ser descubierto. Otro aspecto a considerar es el tipo de serie en la que se desenvuelve Atai. Si es un drama romántico intenso, la sorpresa probablemente tendrá tintes de amor y desamor, quizás una declaración de amor apasionada que se creía imposible, o una ruptura devastadora que deja a todos en shock. Si es un thriller o un drama de misterio, la sorpresa podría ser la revelación de un asesino, un complot que se descubre, o un personaje que no es quien dice ser. Y si estamos en el ámbito de una historia de venganza, la sorpresa podría ser el inicio de un plan de represalia que toma a todos por sorpresa, y la Casa Rosa es el escenario del primer golpe. Pensemos en la atmósfera. La Casa Rosa por su nombre evoca una imagen de calidez, de hogar, de belleza. Esto hace que una sorpresa negativa o impactante que ocurra allí sea aún más conmovedora. Imaginen un momento de aparente felicidad en la Casa Rosa, un aniversario, una celebración, y de repente la noticia que lo cambia todo. La disonancia entre el ambiente y el evento sería potentísima. También es interesante pensar en los personajes secundarios. Las sorpresas de Atai no suelen ocurrir en el vacío. Casi siempre afectan, para bien o para mal, a otros personajes. ¿Quiénes son los más perjudicados o beneficiados por esta sorpresa? Hay aliados inesperados que surgen, o traidores que se revelan. La Casa Rosa podría ser el lugar donde estos lazos se ponen a prueba, y donde las lealtades se fracturan o se fortalecen. Y por último, volviendo a nuestro personaje principal, a Atai. ¿Qué nos dice esta sorpresa sobre él? ¿Es una muestra de su madurez, de su valentía, o quizás de su desesperación? Las sorpresas más grandes a menudo revelan facetas ocultas de los personajes, obligándolos a salir de su zona de confort y a mostrar de qué están hechos realmente. Podría ser que esta sorpresa sea el punto de inflexión en su arco de personaje, el momento en el que decide quién quiere ser realmente. En resumen, mis queridos amigos, la Casa Rosa se está preparando para ser el escenario de algo que promete ser inolvidable. La sorpresa más grande de Atai, envuelta en el misterio y la expectación, podría ser cualquier cosa, desde una revelación personal hasta un evento que cambie drásticamente el curso de la historia. Lo que sí es seguro es que este lugar, con su nombre evocador, está destinado a ser testigo de un momento crucial que mantendrá a todos pegados a la pantalla.
Y mientras esperamos que se desvele este gran enigma, la especulación y la emoción solo aumentan. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las posibles sorpresas que Atai podría estar tramando en la Casa Rosa. Hemos explorado escenarios, analizado al personaje y considerado el peso de este escenario icónico. Lo que sí tenemos claro es que la intriga está servida, y que la Casa Rosa, sin duda, pasará a la historia como el lugar de un acontecimiento que marcará un antes y un después. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar estas posibilidades con ustedes. Espero que les haya parecido tan emocionante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre la sorpresa más grande de Atai en la Casa Rosa? ¿Tienen alguna idea que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.